Hola amigos, les saluda Sara Abu Sabah y lo primero que tengo que decirles es felices fiestas patrias. Hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio en esta edición tan especial donde vamos a hablar y centrarnos en la alimentación desde la época de la independencia. Y tenemos excelentes invitados el día de hoy. Este programa se llama De la olla a la República. Y bueno, no quiero esperar más, ya quiero presentar a nuestra querida Isabel Álvarez, quien es socióloga, comunicadora social, investigadora de la cocina peruana y por supuesto propietaria del Señorío de Sulco, que nos encanta tenerlo siempre. Bienvenida Isabel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También está con nosotros desde Arequipa, conectado en línea, Paul Perea, quien es especialista de la comida andina. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Paul, por favor. Paul, entonces mil disculpas, pero bueno, se escribe ahí más Igualito. o menos con el idioma, pero bueno, Paul, si es que así como prefieres que te vayamos Con la tilde. llamando. Le falta la tilde. Aquí voy a reclamar a mi producción que les faltó la tilde. También está con nosotros Aldo Yaranga. Él es especialista en comida de la Amazonía, investigador gastronómico y chef del restaurante Agua. Bienvenido también. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Bueno, vamos a abrir la conversación en un tema donde yo quisiera poder, amigos, junto a ustedes, retroceder un poquito en el tiempo, ubicarnos en la época de la independencia y si pudiéramos tener la capacidad de poder volar, observar, mirar, preguntarle directamente a Isabel cuál es este panorama gastronómico al cual quisiéramos retroceder en el tiempo e imaginarnos. Considera, por ejemplo... Como ingreso a la República. Como ingreso a la República, cómo me ubico en esta época de la independencia. Si yo estuviese ahí, mi casa, ¿cómo es que voy a ir a comprar? ¿Cómo voy a decidir qué voy a cocinar? Bueno, en primer lugar, los antecedentes, esto sí, bien importante, a pesar que ya lo he comentado en algunas oportunidades, pero es bien importante reconocer la importancia que ya tenía la cocina, o sea, la cocina se cocina, valga la redundancia, en siglos, desde la llegada de los españoles con las cocinas que también ya habían, como la guatia, que era una cocina que se hacía bajo tierra, en fin, nuestras culturas de base trascendentes, porque el Perú hay que recordar que es una civilización. Pues bien, sobre 1821, 1822, incluso antes, un poquito antes, los mismos autores del himno nacional, José de la Torre Ugarte y Bernardo Alcedo, hacen una canción que se llama La Chicha. Y ahí en esa canción es importante reconocer, que además es una canción exhortativa a la independencia, es importante reconocer ahí la presencia ya del ceviche, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ahora está el chupe de camarones, se menciona la guatia, se menciona los ajís y se ven otros platos. O sea, eso nos hace ver, nos hace entender y asumir de que en esos momentos, esas cocinas, esos platos mencionados, ya eran importantes, ya eran trascendentes al punto que son parte de una canción exhortativa a las gentes, a las bases que trabajaron nuestros primeros padres, digamos, de la independencia, que trabajaron mencionando estos platos. O sea, la cocina jugó un rol social importantísimo de paradigma de que yo soy el Perú y aquí estoy con mi cocina, ¿no? Claro, y eso que acabas de mencionar, este rol social, yo creo que es fundamental, porque imaginemos, digamos, las personas que vivieron en ese tiempo. Estaban, digamos, dominados y tenían una influencia incluso en la culinaria, pero luego también están las tradiciones indígenas que estaban como guardadas. Entonces, ¿cómo es que todo esto confluye para tener una influencia que es mixta? Porque incluso también tenemos influencia africana. Claro. Es que en realidad, mira, todas las cocinas del mundo en general han sido procesos de encuentros. Siempre se han dado las fusiones, siempre se han dado los mestizajes. El mestizaje no es propio solamente que cuando llegan los hispanos al Perú se crea el mestizaje. Incluso el mestizo es un personaje griego importante en la historia, que ahorita no es menester comentarlo por el tiempo, pero sí es importante reconocer que todas las cocinas tienen influencias. ¿Dónde se genera la pasta? ¿En Europa o en la China? Por decir. O sea, todos los platos que tenemos en el Perú, como en otros países, son producto de fusiones, de mestizajes, de encuentro. Incluso comentando algo con algún investigador importante, era que decíamos que las cocinas en realidad no tienen fronteras. Porque cuando viaja una persona, viaja con lo suyo. Independiente de la familia, viajan con sus sabores, porque si hay algo trascendente en la vida, es la comida. Entonces, esos son los procesos que han ocurrido, ¿no? Claro. Isabel, cuéntanos un poquito sobre las costumbres respecto de los hábitos de alimentación. Alguna vez leí que no había una preparación de desayuno en sí misma, sino lo que se tenía como una primera comida era una taza de chocolate bien concentrada. Pero no necesariamente chocolate, que
De hecho, que había. Lo que pasa es que las actividades, los quehaceres, bueno, evidentemente no es lo comparable con lo de ahora, la gente hiciera en el caso del campo, en el caso incluso de los mismos, de la misma gente que trabaja en el campo, así como también los africanos que estuvieron en calidad de Isabel, esclavos, perdóname, acércate un poquito más al micro, por favor. estuvieron en calidad de esclavo, hacían comidas bien nutricias, bien para alimentarse, tipo como bien contundente, lo que sería ahora, ¿no? O sea, no es solamente un cafecito, un pancito o una fruta, era mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, las comidas siempre han obedecido a procesos sociales y económicos productivos en cada una de sus regiones. Yo como para tal cosa. Hoy tú puedes salir incluso a la calle sin nada, o hasta con un café o en el camino te llevas tu tacita, digo, exagerando, pero mira qué ¿no? interesante pensar en que la comida era para, o sea, tenía una función, Social, lo que me siempre lleva la tuvo. social más que alimentaria, más que nutritiva, más que de salud. Sí, no, pero también se conjugaba aquello, cuidado, siempre en el Perú ha habido, porque siempre había una base de esto, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, la cañizo son para mí granos sagrados, son como los que han resistido la invasión, los que han resistido el desdén incluso de los propios peruanos. Ojo, yo los adoro, ¿no? Yo los como todos los días. Pero en fin, entonces sí, la comida siempre, nunca ha sido una cosa, nunca ha sido un hecho aislado. Siempre ha tenido un rol social, de imaginario. Yo como esto porque tal o cual cosa. Entonces, eso en los siglos, eso tenía una función social de gran repercusión y que ha jugado un rol en cada una de las regiones del Perú, ¿no? Claro, pero me imagino también que el hecho de saber de el alimento para o la preparación para tenía también una connotación utilitaria. Por ejemplo, el saber de algunos alimentos que esto sé que me va a dar energía y es lo que necesito con contundencia para un trabajo específico. Claro, te pongo un ejemplo, la chicha. La chicha es mucho antes, obviamente, somos una cultura de la chicha, porque incluso hasta todos los vasos ceremoniales así lo configuran, ¿no? Así lo vemos a lo largo de la historia. La gente iba con su chicha al campo a trabajar. ¿Qué tomaba? No, lo cual no quiere decir que no había agua, pero era estimulante parar en un momento y tomarse su chicha en su potito, en el caso del norte, y en unas botellas o lo que fuera, en sus mates, en los Andes. O sea, como repito, y lo sabemos creo todos, y la gente que nos escucha igualmente, espero que estén pensando en sus lugares de origen, en sus familiares, pero siempre ha tenido ese rol social, afectivo, cultural, paradigmático, que se expresa en las diferentes clases sociales en esa época mucho más marcado que ahora, ¿no? ¿Tú crees que nos podrías describir brevemente ese día de la proclamación de la independencia? La gente cómo celebró, qué comió, qué bebió, y tendríamos que tal vez abrir el panorama a toda la gente de clase popular y gente también tal vez adinerada o más acomodada. Mira, la gente de esa época socialmente dice que comía otra comida, pero bien que comía lo criollo. Claro. Y la mejor prueba de ello es que, si bien no hay ningún plato representativo transversal en toda la nación peruana, sin embargo y lo cuentan los historiadores, ¿no? Hasta lo menciona también Adán Felipe Mejía, lo menciona mucho más, de que al final de la celebración del almuerzo, pasaban con una empanada que no es la típica, pero que tiene una masa seca con ajonjolí y la ponían al final del comedor para luego servirse. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, siempre han comido las gentes populares, los afrodescendientes, las mujeres indígenas han jugado un rol social muy importante, porque ¿puede haber placer mayor que comer? Creo que no. Creo que pues no. No hay. Además, es el momento en el cual todos somos iguales. Todos nos sentamos, por decir. O sea, la mesa es un espacio convocante de igualdad, de fraternidad, que nos devuelve el sentido de la vida, la fraternidad, ¿no? Qué lindo, Isabel. Paul, Aldo, por favor, vamos a hacer nuestra primera pausa, acompáñenme, pero luego vamos a seguir ampliando la conversación y tal vez centrándolo un poquito también en nuestras regiones. Ya regresamos. Amigos, les saluda Sara Abu Sabah, hoy acá lindamente acompañándolos en esta edición especial por Fiestas Patrias. Este programa se llama De la Olla a la República y con grandes invitados. Está con nosotros, como les mencionaba, Isabel Álvarez, quien es socióloga, y tenemos una lista larga
por supuesto, para poder mencionar sobre todo lo que ha aportado a nuestro país, y también tenemos a dos grandes representantes. Está con nosotros Paul Perea, que desde Arequipa se conecta con nosotros. Él es especialista de la comida de la zona andina, y también está con nosotros Aldo Yaranga, que es especialista más bien de la comida de nuestra Amazonía. Vamos a seguir conversando y los invito también a que participen, por supuesto, de esta conversación, aunque en esta parte quisiera centrarlo en las costumbres de esa época, pero centradas en la costa. Y una de las cosas que mencionaste era el tema del ceviche. Yo tengo una gran curiosidad de saber si el ceviche de la época es lo que hoy conocemos como ceviche. Sí, sí y no. Porque como todo, entendemos que la comida, un plato es un ser vivo. O sea, de una u otra manera, uno siempre está como que... En constante evolución. Muy bien, en constante evolución, sí, pero también hay que partir de que en un momento determinado el plato se hace muy bien. ¿Ya? Y de ahí querer innovarlo, hay que poner como cierto reparo, ¿no? Por decir algo. Sí. Es como si tú me dijeras el caucao, no, yo lo voy a hacer de pavo, no lo hago de mondongo. Ya, ponle otro nombre, ¿ya? Porque eso no es mondongo, eso no es caucao, por decir algo. Con la técnica, ¿no? Que no se cambia, pero sí se mejora, como dice Isabel, ¿no? Claro. Yo recuerdo que mi abuela hacía el ceviche y lo tapaba con un paño y esperaba desde la mañana. Entonces, ahora la técnica para trabajar el pescado ha cambiado, pero sigue siendo los mismos ingredientes. Entonces, yo tengo ese recuerdo. Tengo tíos que esperan un rato que el pescado siga cocinando con el limón, pero ahora cambió la técnica. Introducimos técnicas extranjeras para trabajar el pescado, tenerlos más fresco, contactar al productor para tener el pescado lo más antes posible desde que se pesca y llega al restaurante. Claro. Isabel, ¿y en qué momento se comía ceviche? Desde siempre te estoy diciendo que para pero me mí... refería si había un El espacio pescado, especial, sí. o sea, era Primero, para una celebración. En primer lugar, el pescado está en todo el litoral del Perú, Sí. norte y sur en principio. O sea, no creo que una en los Ayarachis en Puno a 4.800 van a comer ceviche, para exagerar un poco, con respeto lo digo. Pero de hecho eran de todo, o sea, las culturas norte. Veamos incluso las famosas tablas, no sé por qué lo asocio a las tablas estas en las cuales se va, y ahí habían previos todos los caballitos de Totora. O sea, tenemos una gran cultura de convivencia, de comprensión con la mar. Entonces el ceviche se probaba antes, no, el limón llega de fuera, pero se desarrolla en la zona de Piura, ¿no? En la zona de San Miguel, un limón maravilloso, chiquito, pero sustancioso, fragancioso, con el nivel de acidez Siempre exacto. fue con limón. En un momento, el limón no llegó con la conquista, Claro. digo, pero cuando llegue eso, se incorpora eso y ya no se hace con limones como se puede hacer, con naranja agria, como puede ser en Huacho Guaral, ni en la zona norte. Entonces, se incorpora el ceviche, el limón, y se hace nuestro en todo el litoral. Pero fundamentalmente digo su origen, por decir Claro. así, su segundo nacimiento en la zona del norte. Entonces, el ceviche, ha sido declarado con S, con B chica, en fin, ¿ves? Formas de llamarlo. Se ha declarado en el diciembre del año 2023, por favor, es bien importante que lo sepamos, sobre todo las llamadas cevicherías, que hay miles en el Perú, de que el ceviche ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, hicimos una celebración en la Municipalidad de Miraflores muy bien, en la cual se celebró este hecho y que desgraciadamente muchas veces no lo sabemos. Entonces, esta declaratoria está comprometido 16 regiones del Perú en su conservación. No solamente es cómo se conserva, es todo el entorno, cómo está el mar, la calidad de las aguas, cómo está la pesca de temporada, qué trato se les da a los pescadores, porque no son sacadores de pescado. Un pescador es un hombre que conoce la cultura del mar, conoce. Sí. Y ahí todo lo que además viene de la tierra, el camote, todo lo que ingresa, ¿no? Porque en un ceviche dicen que, alguna vez lo dije, todo el Perú alcanza, ¿no? Claro, Paul, quisiera pedirte tu opinión de lo que venimos conversando. Se decía que también se utilizaba el tumbo, ¿no? Antes de que llegue el claro, limón. Muy bien. Y en Arequipa, en realidad, tenemos la costa más larga del Perú, ¿no? Y sí, la ciudad de Arequipa está en la sierra, pero también se cocinaba y se preparaban ceviches en Mollendo, en Matarani, en Camaná, en Caravelí. Ahí en Caravelí tenemos Puerto Inca, ¿no? Que es el único puerto que está al lado del mar, ¿no? Y de donde salen quizás algunas de las especies más ricas que hay, como la corvina, ¿no? La corvina como pescado de pescados sale justamente de Arequipa, ¿no? De toda la zona de Caravelí, ¿no? De Lomas, Chala, Puerto Inca, ¿no? Atico. Entonces sí se daba
tremendamente, ¿no? Claro, claro. Y respecto del ceviche, los ajíes, los rocotos, ¿han ido variando? Siempre ha sido acá más como un rocoto, digamos, pero ¿qué es el picante que siempre se venía utilizando? ¿Siempre tuvo picante? Perú y México son como los úteros, por decir, de los picores, de los capsicums. O sea, lo que son los limones e incluso los ajíes. Cada región le pone su picor, le pone su picante. Y cada picante tiene un aroma, tiene una textura, tiene un nivel de picor. Cada uno lo pone. O sea, yo me imagino que él no se va a morir por ponerle un mochero, lo cual no quiere decir que haga lo que hace comida amazónica. Si hace un ceviche, lo pone. Él, por ejemplo, prioriza el pescado blanco. Yo lo relativizo, porque yo me comería un pescado de bonito, bien hecho, pescado azulito, sabrosón. Uf, claro. Y si me lo como, en Chincha, pucha, ya no, pues ya ahí nomás, que entre el cajón, ¿no? Claro, porque está asociado a esa convivencia de alegría. Para mí es uno de los principales productos que son la identidad de cada cocina de las regiones, porque por ejemplo lo que dice Isabel, que tiene muchísima razón, por ejemplo en la Amazonía los ajíes son parte de cada cultura. En Moyobamba el misquiucho para hacer una mezquina o un avispajuane, en Loreto el charapita, en Tarapoto también. Entonces cada ají forma parte de cada desarrollo cultural. Entonces sí tiene una presencia. Por ejemplo, yo en el restaurante cocino solo con ajíes amazónicos, porque el perfil de sabor es la identidad. No tendría mucho sentido si yo utilizo ají limo, que me encanta. Yo soy de Lima, yo soy linceño, yo nací en Lince, pero he vivido en la Amazonía 4 años, entonces he entendido cómo funciona el ají en cada región. Seguramente en el norte también, el mochero, en tantas buenas cocinas norteñas que existen, ¿no? Y a eso se agrega que en el entorno del plato le puedes poner desde lechuga, camote, papa, choclo, yuyo, y todas las cosas, la zarandaja, que tiene toda una árabe morisca en la zona del norte. O sea, como soy yo, todo el Perú, la gente del entorno, pero con el ceviche no se toca. 5 ingredientes fundamentales: pescado, sal, limón, ají. ¿Y qué más? Sí. Cebolla. Muy bien. Probablemente sea uno de los platos que no ha pasado mucho cambio, ¿no? Solamente lo que él señala, los tiempos de cocción. Sí, y también la incorporación en la comida, porque por ejemplo en la cocina amazónica el ají acompaña, no se utiliza mucho en las bases como en la cocina tradicional limeña, que guisas con el ají. En la cocina amazónica acompaña, por ejemplo, ¿no? Sí. Quisiera cambiar de plato a otro plato también muy tradicional. No, pero perdón, eso que él ha dicho, discúlpame un instante brevísimo, eso que he dicho es bien importante lo que acabas de decir, Aldo. Claro, porque casi en toda la costa norte, sur y en Lima, y esa es la base fundamental de lo que caracteriza la cocina peruana criolla con respecto a otros países que lo he visitado y lo veo. Por ejemplo, en otros países, ya ni menciono cuáles, ponen casi la cebolla y el ajo todo junto. Acá no, acá hay... Tiene su orden. Sí, tiene su orden. Ese orden... Y los tiempos de cocción. Perdónenme, ese orden es lo que nos ha hecho singulares y hemos hecho de nuestra gastronomía una de las grandes del mundo. Sí. O sea, y acá yo no veo nunca pues que te ponen cebolla, ajo, todo lo mete, sale como una cosa, como una sopa espesa, ¿no? Una cosa que no es un guiso. Entonces, pero en cambio en la Amazonía lo hacen de manera diferente, que igual lo respeto, pero en la costa norte, por ejemplo, tú te vas a Chiclayo. ¿Por qué crees que el Papa está tan feliz cuando se come un arroz con pato? Cuando Juanita Zunini nos comenta que el Papa se tomaba hasta sus piscosabres chiquitos, sus cevichito, porque es así, pues porque la comida es eso, es convivencia, confraternidad y encuentro. Claro, ¿no? que sí, Paul, sé que quieres invertir. Y ahí la influencia, sí, perdón, Paul. Sé que quieres intervenir. El ajo y la cebolla viene de influencia árabe, ¿no? Muy bien. Claro, muy bien. Y ahora vamos a profundizar también un poquito más en eso. Lo que te quería decir es que tenemos que hacer una pausa. Ustedes saben que el tiempo es sumamente importante. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos para seguir hablando no solamente del ceviche, sino esta historia de la causa, que quiero ver qué cosa nos puede contar Isabel al respecto. Ya regresamos.
Hola amigos, les saluda Sara Auzabá y seguimos en esta edición especial por Fiestas Patrias y por supuesto desde acá a todos les mandamos un abrazo fraterno muy grande y motivo de estar también sumamente felices y orgullosos de nuestro país, de todas las maravillas que tiene. Hoy nos estamos centrando en la gastronomía, de la olla a la república. Es el programa especial que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy con excelentes invitados. Isabel Álvarez, quien no la conoce, socióloga que ha investigado tanto nuestra cocina. Por supuesto, está también con nosotros Paul Perea, conectado desde Arequipa, que es totalmente hábil, especialista y sumamente centrado en todo lo que es la comida andina. Y está también con nosotros Aldo Yaranga, especialista en todo lo que es esta rica comida de nuestra Amazonía. Estábamos justamente hablando un poquito sobre el ceviche y Paul estaba comentando el tema de la cebolla y el ajo, que viene también un poquito de otros lares, pero que hoy ya es nuestra identidad. Claro, viene de ahí. Es que mira, muchas cosas han llegado aquí. Por ejemplo, si te pones a pensar, la cebolla y el limón, fundamental para el ceviche, llegan de fuera. Pero acá se peruanizan. Claro. Caso de la producción magnífica que ha tenido siempre Arequipa con la cebolla. Caso del limón que viene del norte. Y además el limón incluso va para dos. Juega como a dos cachetes, como se diría criollanamente. Va, por un lado, está magníficamente puesto en el pisco sour, todo un tema nuestro, pisco bien nuestro. Yo soy el pisco y me apellido Perú, no olvidemos lo que dice Barreto. Y también el limón está también puesto en el ceviche, o sea, en dos cosas esenciales de la identidad de la peruanidad, ceviche y pisco sour. O sea, ese es el rol que ha tenido. O sea, muchas cosas llegan acá, pero acá genéticamente muta, como puede ser la vid, la oliva también igualmente, ¿no? Y en fin, muchas cosas que llegaron y que han cambiado por todos los microclimas que se tienen en el país, ¿no? ¿Qué sabes de cómo nace la causa? Claro. En primer lugar, ese es, con todo mi amor lo digo, el cultivo esencial, creo que si tuviéramos que pensar en un cultivo trascendente, esencial, que nos une a todos los peruanos, creo que esa sería de hecho la papa, ¿no? Yo he hecho un poema de la papa que me conmovió mucho, pero en fin, la papa, mira, la causa, yo la comparo, mira, la sobriedad. Si tuviera alguien que decirme, tienes que decir solo un plato de bien peruano. Ay, Dios mío, me miraría el techo, a los cerros, a los ápules, diría que me alumbre. Pero yo me quedaría, creo yo, representativo del Perú en la causa. Porque es hecha a base de una variedad singular de papa, en lo fundamental que la papa amarilla, aunque la puede ser también de otras papas, ¿no? Y los elementos que intervienen. Nomás es una causa que se come fría a cualquier hora, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el limón? A ver, ayúdame, el ají, el limón, todo sal y el ají, ¿no? Que le da hasta que combine el color. Y es de las veces que lo he dado en el restaurante, los extranjeros, sobre todo los europeos, se quedan, ¿qué es esto? Admirados, así respetuosos, porque es un sabor fino. Está el ají, lo que bueno que tiene el Perú, que está en la estructura del plato, pero no para picar necesariamente la estructura, es para que dé sabor, que es lo que caracteriza la cocina. ¿Es cierto que este plato nace a raíz de cuando San Martín desembarca y va a una casa y esa señora que lo recibe no tenía mucho, solo tenía esta papa y desarrolla ese plato y le llama por la causa? Por la causa de la independencia no, pero la causa más bien tiene causa y viene como de alimento. O sea, lo que pasa es que los mitos, las procedencias, siempre yo los respeto, pero son parte de los imaginarios que se tienen, ¿no? Como chiquito nomás, por ejemplo, cuando estaba en la época de la independencia, dicen que San Martín no sabía que sale a ver cómo podían llegar nuestros mensajes a los espacios libertarios, en fin, y pasa por un sitio y ve a un señor que está haciendo una olla de barro, y lo queda mirando y se acerca y le dice, usted podría en esas ollas, porque había un negro, Cartagena se apellidaba, maravilloso, que lo matan después por llevar los mensajes libertarios del Perú. Cuánta gente, eso que hay que honrar hoy más que nunca, le entrega al país, le pregunta a San Martín, vuelvo al punto, y le dice, ¿podríamos llevar ahí mensajes? Y lo mira y dice, sí. ¿Y qué hace? En las ollas, ¿qué hace? Incorpora los mensajes libertarios y cierra. Entonces, en la estructura de la olla estaba el mensaje. Y cuando lo cogen a Cartagena, porque los amigos comienzan a dudar, tanto pasa que es que se está vendiendo muchas ollas. Dudan, rompen la olla y encuentran, lo matan. Pero acaso es una frase maravillosa con la que me gustaría finalizar, pero que ya me gana la emoción. Y dice, con días y ollas venceremos. Qué lindo. O sea, el rol político, social de entrega que siempre tuvo el barro, señores, el barro, más que estar en una olla que dice, tú en 3 minutos, la olla dice, respétame, vengo de la tierra donde tú también vienes, voy con mi tiempo y mi espacio.
Vamos a trasladarnos, qué lindo lo que acabas de mencionar, te digo, honestamente se me pararon los pelos Qué también. sí, a mí también, yo también cuando lo leí, sí. Muy, muy emocionante. Pero esas cosas son lo que tienen que saber en los colegios, en las escuelas, en las universidades, eso es lo que tienen que saber. Si no, no hay identidad de peruanidad, ¿no? Quisiéramos migrar ahora a la parte andina. Paul, cuéntanos un poquito, si puedes remontarte en el tiempo, en esta época de la independencia, en la zona andina, tal vez en la zona de Arequipa, ¿cómo era la tradición? ¿Cuáles eran esos platos y que tal vez se han mantenido hasta la actualidad? En Arequipa, bueno, ya en esas épocas, ¿no?, de la independencia ya se daba ¿cómo se dice? Esa fusión, ese mestizaje. Esa fusión, ¿no? Ese mestizaje. Porque ya había gran influencia de ingredientes como el huevo, la leche, el vinagre, que se daban en gran parte de los platos, como por decir el chupe camarones, ¿no? Hablamos del chupe camarones, que es un platazo, pues, pero espectacular, que claro, tiene los camarones de río arequipeños, que son, creo que, de los crustáceos más sabrosos que hay, pero se realzan justamente con la leche, con el queso fresco, con el huevo, que eso venía de afuera, ¿no? Tenemos el adobo, que en realidad, el adobo de chancho arequipeño, que también se repite en Cusco, acá con chicha de guiñapo, de maíz negro, y allá con la chicha de jora, de maíz amarillo, ya se daban, pero el adobar es una técnica de conservación que existe en todas las culturas, ¿no? Acá llegó con eso y se fue adaptando, mezclándole pues el ajicito panca, se le ponía el cominito, el vinagre, la pimienta, ¿no? Y justamente hablaban, ¿no? Se hacía y se hace en olla de barro, ¿no? En olla de barro, y lo que tiene el adobo que es tan característico y tan especial es que es un plato que en las adoberías acá en Arequipa se comienza a hacer a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, en la madrugada, ¿no? Se macera y se tiene 3, 4, 5 horas hasta que agarra ese punto, ¿no? Que es un punto ahí donde se corta la grasa, donde, ¿no? Tienes esa textura del adobo que en esas épocas se daba, se comía después de la misa, ¿no? Se dice que se iba a la iglesia los domingos y era un plato festivo. Salías de misa y te ibas a comer tu adobo, que era un desayuno, pues, festivo, ¿no? Claro. Tú sabes, Paul, hace poquito tuve oportunidad de estar en Arequipa, maravillosa Arequipa, pero yo viajaba el sábado y quería comer mi adobo y me decían, no, solamente el domingo. ¿Por qué solo domingo? Me quedé picona. ¿Por qué solo domingo? Y además acá Isabel, ahora que nos comente también, ha venido con unos libros maravillosos, por supuesto, y ese de acá de picanterías y chicherías del Perú, realmente patrimonio cultural de la nación. También haces mención a Arequipa. No, se investigó 3 años, se trabajó y se obtuvo aunque Arequipa pidió la declaratoria, pero no publicaron el texto. No hicieron su texto, por decir, pero nosotros sí, con Yuri Cayagua, Ronald Arquíñigo, trabajamos estos proyectos, y tú lo sabes eso. Sí. En Arequipa sí, entonces acá está toda la caracterización de las picanterías, porque eso es lo que tenemos que saber. Los restaurantes de ahora tienen su cuna, su espacio, su ADN en manos de las mujeres en las casas. Hasta la misma chicha, las mujeres lo preparaban. O sea, es que hay procesos en la conformación de las cocinas de antes que la gente no sabe, y en las universidades no se dice, en los colegios no se da, y en las escuelas de formación tampoco. Y si tuviéramos toda esa mirada, creo que hasta sería, perdónenme, mucho más rica aún, en el sentido de investigación, de lo que podría sacarse en el Perú. Entonces, en el caso de Arequipa, ha habido picanterías importantes, como en el caso de Piura. Claro. Olvídate, había, incluso hace 100 años, las señoras eran las catadoras de la chicha de jora, guiñapo, para Eugen Aymara, para Arequipa, con otro tipo de maíz, pero iban las mujeres a probar, oye, tu hijo no está feicísimo, muchacho, cámbialo. Las señoras, las piuranas, yo las he visto, eran las que probaban la chicha, y el que estaba al frente, el que preparaba o le iba a vender, escuchaba el consejo y hacía el
ajuste Claro, necesario, ¿no? claro. O sea, es el rol social que ha tenido la mujer, el rol protagónico en la cocina, ¿no? Como creadora, conservadora y también transformadora de sabores. Sí, esperemos que todavía muchas de ellas sigan conservando en algunos libritos tal vez esas recetas deliciosas que solamente tiene el gusto y el sazón de cada hogar en particular, Sí, claro. y que como, luego como el que pase aprendió de mi hijo generación Flavio, a como el que generación. aprendió mi hijo Flavio. ¿De quién aprendió? De mi mamá. O sea, mi Claro. mamá era la que falta tal cosa. Ya, pues, había que hacerlo. Claro, Porque- claro. Paul, te interrumpí cuando ibas a dar la respuesta sobre por qué el adobo solo los domingos. No y quiero... la verdad que no lo sé, no sé si Isabel nos puede comentar el porqué de solo los domingos. Porque Mira, en ve, realidad un sí, poco muy bien. lo que se daba en los platos de Arequipa, por decir, ustedes saben que hay los chupes de cada día, pero tienen un porqué, porque era lo que llegaba al mercado en ese momento, ¿no? O sea, si el lunes hay el famoso chaque, era porque llegaban las tripas de cordero, porque llegaba la chalona de alpaca, que llegaban de la sierra. Si hay, por decir, la timpusca, el timbo, otros, llegaban algas de la costa, ¿no? Los camarones de los valles. Y lo mismo la chicha, ¿no? En el tema de la chicha se ha dado porque en esas épocas el agua potable era terrorífica, ¿no? O sea, era totalmente contaminada. Entonces empieza a ser chicha porque era una bebida que la podías tomar, ¿no? Para satisfacer la sed, para lo que sea, porque el agua era intomable, ¿no? Había muy pocos lugares donde había agua bebible, ¿no? De repente en el campo, de manantial, del río, ¿no? Pero un poco se daba de esa manera, ¿no? Ujú. Vamos a seguir avanzando con el recorrido. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero ustedes, amigos, sigan con nosotros porque va a tocarle el turno a conocer un poquito más de la Amazonía, esta riqueza también culinaria que queremos profundizar, por supuesto, disfrutar de esos sabores, pero conectarlos también con nuestra historia. Con eso regresamos. Aromas, sabores, historia, identidad, de eso se trata la edición de hoy, este programa especial de La Olla a la República, en este contexto de fiestas patrias en el cual estamos tan contentos de poderlos acompañar en estos momentos que están cargados. Es un baño de cultura, un baño de identidad. Y por supuesto estamos con los mejores para poder profundizar y conocer. Hemos estado dando un panorama, un recorrido general de cómo era la gastronomía en la época de la independencia, cómo estos platos que se mantienen hasta el día de hoy, por ejemplo el ceviche, mantienen sus formas y el respeto que tenemos que tener no solamente en sus ingredientes, sino en la manera y el orden de la preparación. Hemos pasado también por la zona andina, donde ya nuestro invitado nos contaba un poquito de esta cosa especial que tienen los guisos y particularmente el adobo. Pero ahora es momento de hablar de la Amazonía. Les recuerdo a nuestros invitados, estamos con Isabel Álvarez, quien es socióloga, una comunicadora social y que maneja tanto de la investigación en nuestra gastronomía peruana. También Paul Perea desde Arequipa está conectado con nosotros, especialista en comida de toda la zona andina, y también está con nosotros nuestro queridísimo Aldo Yaranga, quien es especialista de toda la zona amazónica, de esta comida que es particularmente distinta, diría yo, a otras regiones. Bueno, todas tienen su particularidad, pero la Amazonía tiene un tono distinto, hasta en la forma de presentar un plato. Sí, Sara, recordando, por ejemplo, que Perú, nosotros somos 60% territorialmente amazónicos. Entonces, tenemos mucho territorio amazónico y además tenemos muchas etnias vivas amazónicas que aún conservan la tradición étnica de hacer productos y reproducir platos pre-conquista. Te nombro, por ejemplo, lo que hacen los boras, el tucupí, que lo compartimos con Colombia y con Brasil. Descríbenos un poquito cómo es. Mira, hay un libro bien interesante que se llama Pueblos de la Yuca Brava, que es de Chirif, que habla de la yuca, qué tan importante es para los pueblos indígenas amazónicos. Los boras, los huitotos, los ocainas, y es un alimento que gira alrededor de estas comunidades. Hay una yuca que es venenosa, que la transforman en vida. Entonces el mensaje es,
un alimento que es venenoso lo transformo en vida. Se refiere a la domesticación. A la domesticación de la finalmente. yuca, que es una yuca que le llaman amarga, es una yuca que tiene muy alto contenido en cianuro y la transforma en una pasta comestible para saborizar pescados, cocinar pescados a la brasa, para hacer sopas. Yo lo utilizo en el restaurante. Y además, por ejemplo, el otro día estaba haciendo un plato que me pidieron que es un pescado a la hoja, ¿no? Entonces pensaba en platos que se pueden reproducir actualmente, pescados enteros o piezas de pescado envueltas en hojas de bijao a la brasa. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer comunidades de diferentes zonas y la brasa, el pescado y los productos del bosque son como parte de la cultura amazónica, ¿no? Los ajíes, el picante, es parte también de lo que los nativos han tenido desde siempre y se mantiene Mira, hasta te ahora. cuento, hablando de los nativos, no solo en la comida, sino también en la caza. Hay una técnica de caza que utilizan los lamistas y utilizan un ají que se llama pucunucho. Y este ají lo ponen dentro de un mix y se llama pucunucho porque lo ponen en una pucuna, que es una cerbatana para cazar. Entonces el ají forma parte del veneno para cazar, Wow. Para cazar en general, Claro. ¿no? Entonces el ají lleva el nombre de la pucuna, de la cerbatana. En Moyobamba hacen la famosa mixquina en el Alto Mayo para hacer un plato muy típico que es el avispajuane. El, el, el misquiucho, que es este ají, es un ají pequeño, verde, que tiene mucha intensidad y aroma y se utiliza en esta pasta que luego pasa a aderezar este juane típico del Alto Mayo. Claro, con esto que estamos escuchando que nos cuenta Aldo, Isabel, yo quería preguntarte, porque me pongo a pensar, si bien, digamos, la cocina, ya lo has dicho, siempre es una influencia, es una mezcla de cosas. En el caso de la Amazonía, ¿ha tenido mucha influencia o, digamos, la conservamos desde nuestra tradición como nació en las comunidades nativas? Mira, hay dos espacios del Perú, por decir, que de una manera u otra siempre han estado invisibilizados, ¿no? Los Andes, las partes más altas, tipo Huancavelica, Purímax, las partes altas, son como, por decir, otra forma de ver, sentir y hacer la vida a partir de que tienen una extraordinaria biodiversidad. La Amazonía es una de ellas. No, por eso es que inclusive nos parece normal que alguien diga que la comida de la Amazonía es comida exótica. A ver, digámosle que si tiene comida exótica Francia, Italia o España, palabra que se acuña con la conquista. Entonces, de una u otra manera, la Amazonía ha preservado muchas de sus manifestaciones porque también hay muchos grupos indígenas, aborígenes, que son vigentes en la cultura. Sí. Defienden la tierra, sus mitos, la presencia incluso indiscriminada que se hace de ella en el caso del petróleo, de la minería y todo esto, como son, en fin, el Perú tiene un territorio complejo y complicado. Y entonces todo eso genera formas y respuestas sociales de las gentes que son de los lugares. Entonces, por eso es que los alimentos tienen sus sabores. Pero para mí, la Amazonía aún sigue siendo un tesoro que debemos seguir explorando, pero a partir de respetar todo eso que tú estás señalando, de la yuca venenosa, por ejemplo, la yuca, eso me parece una maravilla. De algo malo, eso tendría que ser una lección para la política del país. Sí. Que ojalá fuera que estos malos se vuelan en muerte. Claro, poco complicado, sí, pero vale decirlo para que paren la oreja. Recordemos que hay una conexión. Como se dice, de la costa y de la sierra se conoce todo, pero de la selva creo que no conocemos ni la mitad, ¿no? Sí, lo que sucede con la Amazonía es que es un territorio tan amplio y en cierto momento difícil de explorar, ¿no? Yo he estado hace 2 años, por ejemplo, pescando con los pescadores del Pacaya Samiria y son 14 horas hasta el Pacaya Samiria. Entonces, claro, es un territorio complicado, complejo, que además hay que conocer, pero cuando lo conoces te das cuenta que no es tan lejano. Entonces, un poco hablando de la conexión del amazónico, estas etnias, con la cosmovisión del bosque, ¿no? Entonces, la caza y la pesca son 2 actividades bien importantes en la Amazonía. Claro, ahora, hay algo de lo que no hemos mencionado de manera transversal y me refiero, por ejemplo, al tema de los postres, ¿no? En la zona de la costa, en la zona andina, de repente como que eso es más fácil identificar, pero sí. En la zona de la Amazonía... Mira, creo que lo dulce no es muy compatible. Muy poco. Algunas comunidades hacen algunas mazamorras de yuca, las de fruta, lo que hacen, la fruta la procesan y la espesan con almidón de yuca. Es muy común en las comunidades nativas, ¿no?
o, por ejemplo, fermentar frutas o comer fruta directamente. Es muy típico en la Amazonía. Claro, con la variedad de frutas que hay. Maravilla. Sí. Sí, Uf, nosotros es una tenemos maravilla. 17, 18 palmeras frutales amazónicas. Claro. Entonces ahí tienes el aguaje, la aguaje. chambira, muchos frutos que salen de palmeras amazónicas y además también de arbustos, ¿no? La cocona y mucho frutal. Y que El debemos... marañón, que es una delicia, que le Claro. llaman, que más se Y el conoce con el cacho. nombre, El cacho. pero ves cómo es cacho, porque Sí. es brasilero. Cajú. A ver, nos olvidamos que eso que en la zona le dicen marañón, y es Marañón, una claro. delicia. ¿Ves? Mira, Todas mira, las mira qué lindo, y ahí anonas sí, también, ¿no? claro, o sea, tenemos Chirimoya, eso, guanábana. eso hasta solito te lo comes y es una delicia. Sí. Estás en la computadora, un poquito ahí, te alegra Sí, el paladar. y cosas que tenemos que redescubrir realmente, ¿no? En nuestro país tenemos alimentos que desde los antiguos los han conocido, pero hoy como que solamente si alguien descubrió alguna cosita se ponen de moda, pasa el tiempo y luego nos olvidamos, cuando realmente ahora que les comparte que vengo investigando alimentos, pero desde el lado Qué nutricional lindo. relacionado a la salud, es una cosa Mira. increíble lo que se descubre y ya con sustentos de estudios científicos. Hasta hace poco Muy bien. siempre se ha conocido el cacao, pero por ejemplo el Pero mundo del cacao, los teobromos, El es un macambo, mundo. El Sí. macambo, y el copoazú, que el son cacao. otros Ay, Dios tipos de mío. teobromas, ¿no? Sí. claro, Entonces copoazú. ahorita, por ejemplo, ya se hace chocolate. Antes el macambo, tú ibas al mercado hace 10 años en Tarapoto y estaba botado. Tirado, y ahora ha actualmente llegado a cuesta costar 60 300 soles. soles. Ha 60. llegado a costar 300 soles hace Claro, unos años. sí. Entonces Una son locura. semillas altamente nutritivas, con grasas saludables que Y actualmente no solo ya las eso, es encuentras en el mercado. acuérdense que de toda la familia de las teobrominas, de estos que estamos hablando, te generan endorfinas, ¿no? Las hormonas de la felicidad, es una Claro, maravilla. mira, solamente si me permiten, solamente para complementar, porque es algo bien interesante, la teobromina es casi como un primo de la cafeína, ¿no? Lo que hace es mantenerte sí. alerta, atento, sin darte ese nerviosismo que te da la cafeína, pero además tiene otro componente que se llama anandamina, que te da más bien eso que tú decías, Así Paul, es. esta sensación de placer y de felicidad, Felicidad, ¿no? claro. Es una cosa, el cacao, todo lo que puede hacer con nosotros es increíble, los sabores y todo lo que podríamos seguir avanzando en cada Y uno no de los solo alimentos. como las semillas, sino todo lo que son los, ¿cómo se llama? La pulpa, La pulpa que entra ahí, blanca. que es El mucílago. el mucílago. El mucílago de cacao es una cosa alucinante. El jugo Sí. del mucílago de cacao o el de macambo también es como tomar un jugo de chirimoya, pero 10 veces más rico. No, sí, qué malo. Nos estamos acercando No, nos estamos acercando al final de esta conversación y no quisiera Gratísima. despedir sin pedirles a cada uno un mensaje, ¿no? En ese contexto donde estamos celebrando fiestas patrias, pero poniendo en valor también nuestra tradición culinaria. Paul, empecemos contigo. Claro. Bueno, solo quisiera decir que sintámonos los peruanos los más orgullosos porque nuestra tierra es mágica, ¿no? Es bendecida, con justamente esta costa, sierra y selva, realmente tenemos todo, ¿no? Y es una maravilla y un lujo que creo que nadie lo tiene, realmente, a nivel mundial. Así Sin que duda. sintámonos súper orgullosos y nada, la gastronomía y nuestros insumos son un milagro de la vida. Eso. Aldo. Bueno, conectémonos con la cultura desde las cocinas. Yo como cocinero siempre inculco de conectarnos con la tradición, con las cocinas regionales, viajar, conocer nuestro país, que es importantísimo, y además darnos cuenta de que nosotros en Perú somos una potencia gastronómica a nivel mundial. Entonces a veces como estamos aquí no lo vemos, ¿no? Y muchos jóvenes ahora que empiezan en la cocina lo ven ven una mirada más hacia afuera que hacia adentro. Entonces conectémonos un poco más, somos una potencia gastronómica, así que creo que es un gran motivo para celebrar fiestas, ¿no? Ujú. Isabel, quisiera pedirte tu mensaje Ay, qué barbaridad. final. No, pero me sumo a lo dicho por los dos, ¿no? Que es importantísimo, ¿verdad que sí? Pero, bueno, tanta cosa que decir, de verdad, en primer lugar, que nos sentamos muy breve, ¿no? Sentámonos representados en la cocina, que entendamos la cocina como un proceso histórico que viene desde épocas, imagínense, hace siglos, y que respetemos, querramos, veámonos en ello, respetemos la tradición, no porque no se pueda mover, sino
Porque hay que respetarla, porque de ahí viene la gran cocina que hoy el Perú tiene, que está representada ahora mayormente por cocineros, pero que no olviden que la cocina nace en las casas, en los hogares, en la abundancia, con el conocimiento extraordinario, y a ellos los respeto profundamente, de los agricultores, pues son cultura viva de la biodiversidad, a los pescadores y todo lo que eso significa, los hacedores de una cultura que nos permite haber sobrevivido incluso al COVID, hemos tenido comida siempre en casa, y recordar eso, ¿no? Que el Perú hay que quererlo, hay que amarlo, hay que representarlo y defender la biodiversidad, el conocimiento que se trae y seguir hacia adelante, pero conociendo más y uniéndonos más como peruanos, porque la mesa creo que es el espacio más democrático que junta a todos los peruanos. En la mesa del Perú, todo el Perú alcanza. Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias a ustedes que han estado aquí compartiendo, dando información de tanto valor. Realmente para mí ha sido un honor estar al lado de ustedes, grandes representantes de nuestro país, y especialmente tú, Isabel, que has aportado tanto a nuestra tradición, información que considero obligatoria para cada uno de nosotros, porque esa es la manera de querer a nuestro país, conociendo nuestra historia, probando los sabores de todas partes de nuestro país y poniéndolo en valor, difundiendo la información. Y yo voy a sumar que poco a poco también en el mundo de la nutrición, todos esos alimentos, les aseguro que va a estar todavía cada vez más valorado con todo lo que estamos descubriendo a través de la investigación y ese potencial que tiene nuestros alimentos peruanos. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense, por supuesto, en la programación de RPP y felices fiestas patrias. Abrazo para todo el país. Abrazo, abrazo. Felices fiestas. Sí. Vive Perú. Aplaudamos, pues, chicos.